En el tutorial de hoy vamos a aprender nociones básicas de esculpido en Blender. Un flujo de trabajo habitual pasa por primero modelar una figura con las cosas que hemos ido aprendiendo hasta ahora y luego con ese modelo pasamos a la fase de esculpido. Entonces nosotros para el ejercicio de hoy vamos a hacer un pato de goma, el típico pato de goma, y vamos allá. Empezamos borrando como siempre el cubo y nosotros vamos a añadir una imagen de referencia de nuestro pato. Os hemos dejado la imagen para descargarla para que podáis seguir el ejercicio. Y lo primero que voy a hacer es situarme en un eje lateral para alejar un poco la imagen, para que podamos trabajar con ella de referencia, la agrando un poco. Y me sitúo en el eje X. Y lo que vamos a hacer es añadir primero una esfera. La voy a escalar sobre el eje Y para engordar un poco esta esfera y también la vamos a escalar un poco en el eje Z, no tienen que quedar exactamente, y la vamos a colocar aquí. Añadimos otra esfera y la ponemos un poco en el centro de la cabeza. Recordad que está bien ir poniéndole los nombres a los objetos para tener un espacio de trabajo organizado. Y repetimos, vamos a escalar, esta vez no hace falta hacerlo sobre ningún eje, simplemente rellenamos el círculo y así me parece bien. Lo que pasa es que, como veis, si nos situamos en el eje Z para ver la figura desde arriba, tenemos el problema de que el cuerpo queda un poco raro, que sea más delgado que la cabeza. Entonces simplemente vamos a escalarlo una última vez sobre el eje X, el lateral, y vamos a hacerlo un poquito más ancho que la cabeza. Y ya veis que esto va tomando forma. Lo que vamos a hacer ahora es unir la cabeza de nuestro pato con el cuerpo. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Bridge Edge Loops, donde básicamente lo que vamos a hacer es crear dos huecos en las figuras y decirle a Blender que una esos huecos. Entonces lo único importante que tenemos que tener en cuenta es que vamos a empezar a borrar caras y tenemos que crear un loop, un circuito cerrado que podamos luego seleccionar y decirle a Blender, úneme estas piezas. Entonces vamos a empezar con la cabeza. Voy a esconder el cuerpo para que podamos trabajar más fácilmente y tenemos que entrar en el modo Edit Mode. Vamos a ponernos en el modo caras porque es el modo más útil para borrar el hueco inferior de la cabeza que queremos borrar. Entonces ya sabéis que es tan fácil como hacer clic izquierdo, mantenemos y seleccionamos todas las caras que queremos borrar, X, y borramos las caras. Entonces volvemos a sacar nuestro cuerpo. Sí que me voy a situar en un eje lateral porque quiero ver un poco dónde caería el hueco de la cabeza. Entonces salimos al modo objeto, seleccionamos el cuerpo. Yo creo, recordad que es importante estar en el modo caras, que va a ser alrededor de esta zona. Si mantenemos el botón Shift, podemos ir seleccionando varias caras. Me pongo en un lado lateral para ir viendo dónde caería el hueco. Entonces, por ejemplo, por aquí no tendría mucho sentido, pero aquí sí. Y ya puedo volver a situarme de frente. Veis que aquí está la línea y es una cuestión de seleccionar las caras de una manera simétrica. Si no nos sale bien, recordad que simplemente control Z. Y he borrado estas y yo creo que más o menos va a quedar bien. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que os decía, Bridge Edge Loops. Lo más importante es que ahora tenemos que unir estas dos figuras. Vuelvo al modo objeto. Voy a crear una nueva colección que voy a llamar pato. Vamos a meter ahí el cuerpo y la cabeza y simplemente seleccionamos las dos con Shift. Hacemos clic derecho y Join. Entonces veis que ya es solo una figura que podemos ya trabajar en Edit Mode. ¿Cómo seleccionamos las aristas? Pues nos ponemos en modo aristas. Ya sabéis que podríamos ir haciendo clic shift, pero teniendo un circuito cerrado, un loop, simplemente podemos darle al botón Alt y veis que se selecciona todo. Veis que está en amarillo. Si ahora mantenemos Shift porque vamos a seleccionar otro loop, le damos al botón Alt y veis que tenemos seleccionado los dos circuitos. Simplemente hacemos clic derecho y aquí tenemos la herramienta Bridge Edge Loops y veis que
se ha unido la cabeza con el cuerpo. Veréis que se han generado una serie de aristas que no son muy bonitas, pero no os preocupéis porque precisamente lo que vamos a hacer ahora en el modo esculpido es suavizar estas aristas y que quede todo mucho más suave. Pero antes del esculpido vamos a ir al detalle del pico y la cola para que tengamos un poco la figura entera para trabajar. Entonces, vamos al modo Edit Mode y una vez más vamos a ponernos en modo caras y vamos a ir seleccionando. Yo creo que estas caras están bien, veis que coincide con el modelo y ya me puedo poner de frente, así está bien yo creo, y vamos a hacer el proceso de extrusionado que tantas veces habéis visto ya. Hacemos E y extrusionamos y S y escalamos. Ya sabéis que podemos repetir el proceso varias veces hasta que estemos satisfechos. No tiene que quedar exactamente igual que el modelo, pero vais a ver que ahora cuando nos pongamos a esculpir podremos hacerlo más similar. Entonces, bueno, así me parece bien. Ahora vamos a seleccionar la cola. Mantenemos la tecla Shift y vamos seleccionando todas las caras. Y lo mismo. Para extrusionar, S para escalar. Y bueno, como veis, con dos esferas ya vamos teniendo lo que parece un pato. Entonces, ahora vamos a aplicar Shade Smooth, clic derecho, y ya estamos preparados para ir a la ventana de esculpido. Entonces, lo interesante de esta ventana es que queremos que conozcáis un poco cómo funciona y que empecéis a jugar con todas las herramientas que el Blender te ofrece, porque como veréis, tenemos aquí abajo un montón de efectos que podemos aplicar a nuestra figura y cada uno sirve para propósitos diferentes. De hecho, si mantenéis el ratón por encima, veréis que os va explicando un poco qué es lo que hace cada herramienta, ¿no? Por ejemplo, tenemos Blob, que significa para magnificar, tenemos Clay para generar como un efecto de arcilla, y de hecho, si hacemos clic, veis que aquí os sale un dibujito, una imagen a la derecha, que os explica un poco cómo sería el efecto. Entonces es una cuestión de jugar con todos ellos, pero aquí vamos a utilizar básicamente tres. Vamos a utilizar una herramienta para suavizar nuestra figura, una para generar relieve y otra para un poco suavizar el cuello. Entonces, hay dos cosas muy importantes que tenéis que entender con el esculpido. Una es que, claro, si queremos trabajar sobre la figura, queremos que lo que hagamos en un lado se replique en el otro, entonces para eso tenemos esta herramienta de aquí arriba, que veis que tenemos los tres ejes, X, Y, Z, al lado de la mariposa, que nos permite que si yo le doy a X, por ejemplo, todo lo que haga en un lado se replique en el otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos pusiésemos a hacer ahora aquí unas alas, veis que el puntero azul nos señala que al otro lado también se estaría creando. Ahora lo vais a ver en cuanto empecemos a utilizarlo. Entonces, si queréis vamos a empezar con la herramienta Smooth, que es la que nos sirve para suavizar irregularidades en la figura. Y como cualquier herramienta de edición de imagen, tenemos dos cosas con las que jugar. Tenemos el radio y tenemos la fuerza del pincel. Para modificarlo podéis hacerlo aquí arriba. Como siempre tenemos los atajos de teclado, que en este caso es F, que veis que aquí si le doy a F me permite jugar con el radio y si le doy a Shift F me permite jugar con la fuerza. Yo le voy a poner una de 400, pero es una cuestión de ir jugando. Y entonces, de nuevo, tengo marcado el tema de que sea simétrico y voy a empezar a suavizar. En este caso, la figura ya es lo suficientemente suave como para ni siquiera necesitar este tipo de procesos, pero es para que veáis un poco, veis cómo se va suavizando la figura, ¿no? Es una cuestión de ir haciendo clic y aplicándolo y arrastrando el ratón, y si veis que algo no os ha quedado bien, ya sabéis que podemos darle a control Z. Ahora me gustaría trabajar sobre el cuello, que como veis, aunque ha quedado bien, tiene una serie de irregularidades. Entonces, eso presenta un problema, porque si yo en esta zona tan pequeña me pongo a trabajar, veis que el círculo está tocando tanto la cabeza como el cuerpo. Podría bajar el radio para hacer que sea muy puntilloso, pero en realidad Blender ya nos ofrece
herramientas para este tipo de trabajos, que son las máscaras. Entonces veis que aquí a la izquierda tenemos la herramienta Boss Mask, también la tenemos aquí arriba, donde podemos seleccionar partes de la figura que queremos que no sean afectadas por el esculpido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no quiero tocar la cabeza. Entonces podría hacer con la herramienta Boss Mask, hago clic izquierdo, mantengo pulsado y selecciono la cabeza. Y veis que se pone de color negro, lo cual ya nos indica que todo lo que yo haga no va a afectar a esa parte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el cuerpo. Vais a ver que esta parte de aquí arriba del cuerpo podemos utilizar, hay varias herramientas de máscaras, también tenemos la herramienta lazo que nos permite crear un lazo. Ya veis que todo salvo el cuello ha quedado oscurecido de manera que podemos trabajar sobre ello. En este caso voy a utilizar la herramienta Crease y esta sí que le voy a bajar mucho la fuerza, porque en realidad solo quiero suavizar un poco el cuello, no ha quedado demasiado mal. Y también le voy a aplicar un poco de smooth. Que veis que está generando un poco de relieve. Y como veis aquí, ahora, esto ya va apareciendo otra cosa y cuando ya hayáis terminado con vuestra máscara, simplemente hacemos Clear Mask y ya tenemos la figura. Hay dos cosas que me gustaría hacer: alargar un poco el pico para que se parezca un poco más a la referencia y también encajar un poco el cuerpo para hacer a nuestro pato un poco más rechoncho. Entonces, para eso tenemos una herramienta muy útil que es Elastic Wrap, que nos permite coger, en este caso voy a intentarlo sin la simetría porque en realidad vamos a coger una punta y veis que nos permite tirar de la figura desde diversas partes para ir dándole elasticidad. Id comprobando que, veis que en este caso no hacía falta el tema de la simetría, pero por si acaso hay que comprobarlo. Quizás ahora no, ha quedado bien. Si no os quedase bien, podríais aplicar de nuevo la herramienta de Smooth para suavizar irregularidades. Y también aquí voy a subir un poco el cuerpo. Y nos quedaría trabajar con el pico. Vale, vamos a mirar cómo ha quedado nuestra figura. Veis que en este caso en el pico sí que tendría que haber trabajado con el eje porque ha quedado un poco desigual, entonces no pasa nada. Yo le voy a hacer Control Z y ahora vamos a repetirlo. Simplemente vamos a seleccionar de nuevo aquí arriba el eje X y vamos a repetirlo esta vez más en el lado lateral de manera que se haga por los dos lados. Probablemente esto va a hacer que quede bastante mejor. A ver. Sí, mucho mejor. Y con eso tendríamos nuestra figura. Ahora voy a aplicarle color y a poner unos ojitos y con eso yo creo que la figura estaría. Entonces retornamos a la pestaña de modelado, nos ponemos en modo objeto y ahora voy a aplicar texturas para aplicarle color. Ya tenemos el pato amarillo y como sabéis ahora queremos seleccionar solo el pico para aplicarle el color naranja. Entonces para eso tenemos que ir al modo edición y seleccionar únicamente el pico, que podemos ir cara a cara o si hay algún tipo de loop podemos seleccionarlo.
bueno, como veis hoy hemos aprendido nociones de esculpido muy básicas. Lo más importante es que entréis a la ventana, empecéis a jugar y entendéis un poco todas las cosas que os ofrece Blender.